Bien, shalom hermanos, el día de hoy estamos aquí para estudiar una porción más de la palabra, una porción más que corresponde a esta semana. El día de hoy estamos estudiando la porción número 18, que es llamada Mishpatim. Aquí lo tenemos escrito en hebreo y bueno, Mishpatim en español quiere decir ordenanzas o leyes. Ahora, recordando un poco más lo que pasó en la última porción, el pueblo de Israel ya recibió la Torá, ya recibió los 10 enunciados y bueno, sigue en este camino, ¿no? Ha seguido avanzando. Ahora, ¿alguno sabe cómo empieza esta porción o de qué temas habla en general? ¿O de qué creen que trate si está hablando de ordenanzas y leyes? Bueno, pues ya como ya pasó la parte donde Yitro le sugiere a Moshe que se rodee de personas sabias, ya en esta parte vamos a entrar en donde ya se nombran los consejos de los sabios y jueces y demás, que van a hacer posible pues la relación no solamente del hombre con Dios, sino la relación entre hombres, o sea, entre las personas. Okay. ¿Ustedes de qué creen que se trata en general? Se habla de leyes. Pues de enseñanzas, ¿no? Para seguir por ejemplo, los enunciados o los mandamientos. Seguir, ¿no? El orden. Ok. Acá. Exacto. Sí. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, justamente tienen razón las dos. En primer lugar, más allá de que ya se nombraron esas personas que van a ejecutar estas leyes y demás, está hablando de cómo van a empezar a hacer las interacciones entre las personas y cómo van a empezar a hacer las interacciones con el Creador. Porque efectivamente hay que llevar un orden. Entonces, después de que se nos entregaron los 10 enunciados, no terminaba ahí la ley. Digamos que empezaba a ser el camino que se marcaba, pero había todavía más cosas que tomar en cuenta entre las personas, ¿no? Por una forma de decirlo un poco más simple. Ahora, esta porción, cuando empieza, en total contiene 53 preceptos más, o 53 ordenanzas más, de las 613 que se tienen en total. O sea, aparte de los 10 enunciados, hay más mandamientos o leyes, ¿no? Y yo quisiera que ustedes me den su opinión. Porque cuando aquí empieza, habla mucho, por ejemplo, de si un toro lastima al otro, entonces el dueño le va a pagar, pero si lo mató le va a pagar la mitad, así, ¿no? Y habla, por ejemplo, de las ovejas, de las vacas, de los esclavos, en general, ¿no? ¿Cómo creen? O sea, ¿creen que esto ya pasó? ¿Que solo esas leyes aplican para estos temas en específico? ¿O cómo creen que aplica hoy en día? No, pues sigue siendo un tema muy actual, ¿no? O sea, a lo mejor en las comunidades que son rurales, pues, bueno, existen los jueces de paz, ¿no? En las comunidades muy pequeñas existen los jueces de paz, en donde hay, pues, básicamente, digamos, en el sentido de, ellos tratan de conciliar entre las gentes, entre los grupos, ¿no? Pero ya en otro nivel más alto, pues a lo mejor no es asunto rural, pero hay otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de economías, y entonces debe de existir un marco legal que obviamente haga posible todo ese comercio o esa economía o lo que sea, pero al final de cuentas debe de existir un marco legal que sustente todo eso, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Estoy pensando. Sí. Bueno, sí, efectivamente, nosotros al final de cuentas también tenemos leyes, ¿no? Dentro de esta sociedad organizada, tenemos un marco legal y hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que no. Pero al final la ley, o sea, cuando hablamos de la Torá, de la Biblia, de la palabra, es una ley que sigue actual. Nosotros tenemos que ser capaces de entender cómo es que ahora nos está hablando a nosotros. Entonces, todas estas leyes al final tenían un común denominador, que era ver por el prójimo. O sea, al final
aun cuando hablara de los esclavos o de cuál iba a ser hasta cierto punto el castigo que iban a recibir por diferentes acciones, pues intentaba ver lo justo para todas las personas, tomando en cuenta a todos. Ahora, existe una diferencia entre esta ley divina y la ley a la que nosotros estamos acostumbrados. Aunque ambas buscan ordenarnos y mantenernos quizás dentro de ese encuadre, pues tienen diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, como les mencionaba al inicio, existen en este contexto dos tipos de leyes, o de acuerdo a lo que nos habla Mishpatim. Una de ellas son las leyes que aplican para el prójimo. Entonces, cuando hablaba quizás del esclavo y decía que 6 años trabajaría y para el 7º año lo liberarían. Y empieza a hablar que si él llegó solo, se iría solo, o si tenía esposa, y empieza a dar ciertas especificaciones, ¿no? Pero eso era directamente con el prójimo. Pero dentro de la Torá también vamos a encontrar leyes que nos relacionan directamente con el Creador. ¿Cómo es nuestra relación con Él y cómo nos comportamos para con Él? Ahora, ya sea las leyes con nuestro prójimo o las leyes con el Creador, ambas lo que buscan hacer es acercarnos a Dios. Al final, nosotros tenemos un propósito aquí, ¿no? En la tierra. Y va más allá quizás de a lo que nos dedicamos, en lo que trabajamos, o nuestro rol en nuestra familia, va más allá. Nosotros tenemos el deseo y estamos aquí por acercarnos al Creador y por tener una transformación en nuestra vida. Al final, el cómo lo hacemos, el camino que tenemos, la vida que tenemos, es lo que nos va llevando a buscar ese acercamiento. Pero a veces perdemos de vista que el objetivo es ese y nos quedamos en las tareas, digamos, de la vida, ¿no? O nos quedamos solo con lo que vemos aquí a nuestro alrededor y no podemos ver más allá. Lo que queremos ver. Exactamente, vemos lo que queremos ver justamente. Lo que nos conviene. Exacto. Ahora, bueno, como les decía, en ambos casos el objetivo de la ley es conducir al individuo al nivel de apegarse a Dios o al Creador y a los valores trascendentes, ¿no? A lo que va más allá de lo que decimos, sino de lo que verdaderamente hacemos. ¿Cuál es la diferencia con esta ley social, digamos? ¿Cuál creen que sea? Porque cuando hablamos de igualdad, por ejemplo, en nuestra ley, o digan una ley, no sé, de derechos humanos. de derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de derechos, y ahora que a veces defendemos mucho la equidad de género y las mujeres y demás, pues sí, claro que sí, y por algo también hay leyes en este mundo. Pero la diferencia es que las leyes en este mundo buscan tener como un equilibrio, ¿no? De unos con otros. Pero la ley divina busca que tú estés en una misma línea con el Creador. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, bueno, la Torá es el mejor sistema que existe. ¿Por qué? Porque sabe justamente cuál es el valor de las cosas. Porque proviene de un ser infinito. Entonces, esa es la diferencia. Las leyes que tenemos aquí son finitas, son creadas por humanos que no podemos ver más allá. Entonces, en base a que nosotros le damos el valor o el castigo, o en base a qué decidimos ese parámetro para aplicar la ley, basado en nuestras propias experiencias, en nuestras propias creencias, y somos tan limitados. En cambio, la Torá proviene de un ser ilimitado. Lo que quizás nosotros podríamos leer y decir, no, pero esto no puede ser así. Pues no, porque lo estamos viendo con ojos limitados que no permiten ir más allá. Pero la palabra es mucho más profunda, ¿sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Ahora, la Torá no se enfoca en los derechos y en los privilegios, sino en las obligaciones. Eso también es una diferencia a la ley que nosotros estamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos y de equidad de género, yo no digo que eso esté mal, les repito, o sea, todo es bueno y también esas leyes son necesarias y por algo las tenemos actualmente, ¿no? Pero en esas leyes decimos, yo quiero equidad de género, ¿no?
y quiero, y son mis derechos, y es lo que yo necesito, y demás, ¿no? Para mí. Entonces eso es recibir. Sin en cambio, la Torá te dice, bueno, tú como amo de ese esclavo, por ejemplo, él va a poder estar contigo 6 años y al séptimo tú, como tu obligación, lo vas a liberar. Entonces ahí está hablando de una ley de otorgar. Esa es la diferencia. En la Torá busca decirte tus obligaciones con ese deseo de dar, no solo de recibir. Y para eso quiero leerles una parábola que a mí me gustó mucho. ¿Obligaciones de dar, o sea, en tu relación con Dios o así? En general, en los dos tipos de leyes. Ajá. En los dos tipos de leyes, ¿no? O sea, vas a recibir, pero también vas a dar. Exactamente. No nada más es todo y no doy nada. Sí, que a veces Entre estamos las personas, acostumbrados a eso. Sí, con todo, ¿no? Con Dios. Que al final, si lo pensamos más allá, dices, bueno, pues no es que como tal el Creador necesite que nosotros le demos. O sea, por el contrario, es su misericordia, que volvemos a lo mismo, es la forma en la que nos apega a Él, nos pone en la misma línea. Pero no es que necesite que nosotros le demos. Sin embargo, nosotros sí necesitamos de la otra forma, ¿no? Que eso, o sea, que esa luz descienda. Y su ley es la que nos marca ese camino, ¿no? Porque a veces ni la conocemos y como les decía, vas ahí y te empiezas a distraer quizás con tu misma vida, con tu misma rutina, con tu mismo entorno y olvidas hacia dónde te dirigías, ¿no? Bueno, les voy a leer esta parábola que creo que explica muy bien a lo que se refiere y dice así: un rabino mantuvo una conversación con Dios acerca del cielo y el infierno, cuya diferencia esencial no acertaba a comprender. Te mostraré el infierno, dijo Dios, y lo condujo a una habitación en medio de la cual había una enorme mesa redonda. La gente sentada alrededor estaba hambrienta y desesperada. En medio de la mesa había un gran guiso, lo bastante grande como para alimentarlos a todos y que sobrase. El aroma era delicioso y al rabino se le hizo agua a la boca. Entonces, imaginemos un momento que todos nosotros estamos muy hambrientos justamente en esta mesa y que aquí en medio tenemos un guiso delicioso que a todos nos encanta y además alcanza para todos. Eso es lo importante. Las personas sostenían unas cucharas con mangos muy largos. Cada una descubría que podía alcanzar el guiso y llenar la cuchara, pero como el mango era más largo que su brazo, no le permitía llevarse la comida a la boca. ¿No? Entonces estoy así, pero es tan largo el mango que pues no me puedo alimentar a mí mismo, ¿no? Dice: el rabino comprendió fácilmente el terrible sufrimiento de aquellas personas que permanecían juntas pero solitarias, padeciendo un hambre eterna delante de una abundancia inagotable. Y ahora te mostraré el cielo, le dijo Dios. Entraron a otra habitación exactamente igual a la primera. Allí estaba la misma gran mesa redonda y el mismo guiso. Las personas también estaban equipadas con las mismas cucharas de mango largo, pero se les veía bien alimentadas y sanas. Reían y hablaban entre sí, juntas y solidarias. Pues el rabino no entendió la diferencia. Es muy sencillo, le dijo Dios. Han aprendido a alimentarse unos a otros. Con las cucharotas. Sí. A compartir. Sí. Exactamente. Entonces ahí es parte de donde entra esta diferencia, ¿no? Sí. Porque en el mundo que estamos acostumbrados a este ritmo y entonces tú quieres el guiso y tú quieres y quizás no tienes los medios, no tienes las formas y estás tan insistente en hacerlo para ti mismo que de repente pierdes de vista, como lo hizo el rabino, algo tan sencillo que sería que podrías darle a los demás, ¿no? Entonces es lo valioso de aprender la palabra, porque al final la palabra que nosotros aprendemos y aplicamos y vivimos no es sí nos acerca con Dios, claro que sí, pero no es nada más para nosotros. O sea, es algo que estamos haciendo en conjunto, ¿sí? Para acercarnos, como hablábamos también en Yitro, para aligerar las cargas. Cuando Yitro le dice a Moshe,
pon a esos jueces, a esos hombres virtuosos y sabios, para que ellos puedan aligerar tu carga, volvemos a lo mismo. Pues es también lo que hasta cierto punto nosotros estamos haciendo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿cuándo creen ustedes que se ejecuta la ley? ¿O cuándo creen que estamos bajo la ley divina o, si quieren verlo, bajo la ley física que vivimos aquí? ¿Cuándo se ejecuta la ley? Cuando infringes las normas. Pero digamos que mientras no infringes la ley no existe. No, la ley existe. La ley existe. La ley existe, pero pues si yo no hago nada que infrinja esa ley, no tengo por qué tener castigo. Pero la ley ahí está. Sí. Ahí está, ¿no? Y, por ejemplo, si yo voy a exceso de velocidad, pues puede ser que un día no me cachen, ¿no? Y no significa que no haya ley. Digamos que ese día no me cacharon. Pero puede haber otro en el que voy a la misma velocidad o incluso hasta menos. Voy rápido, pero no tanto. Y ese día llegan y me detienen, ¿no? Y me ponen mi multa. Bueno, la ley siempre estuvo ahí. Ese es un ejemplo muy físico, digamos, ¿no? De cómo la ley está entre nosotros, ¿no? La ley de este mundo, digamos. Bueno, con la ley divina, con la Torá, esta ley se vive. No es algo que simplemente a veces decides. Decides hacerla, pero me refiero a que no es como, bueno, hoy sí me aplica la ley, mañana no, hoy sí hago Shabbat, en 15 días pues ya no, o sea, no. Incluso está en los 10 enunciados, ¿no? Que 6 días trabajarás y el séptimo harás tu día de descanso, hablando de Shabbat. Entonces, no es una ley que pues me puede excusar porque pues esta vez no y ya no me aplica. Es una ley que se vive. Y no solo hablando de Shabbat o de ciertas leyes que tengamos más específicas, ¿no? Sino el simple hecho de cuando nos acercamos al Creador. Porque no se trata únicamente de los momentos de incertidumbre o de los que no sabemos qué hacer, ¿no? Yo les preguntaría, en este momento, que ustedes cierren en un momento sus ojos, ciérrenlos, y piensen en qué es lo que los ha traído delante del Creador. ¿Qué fue lo que en algún momento de su vida los llevó a buscar a Dios? Y quizás para algunas personas de las que estén viendo la transmisión, quizás llevan años, ¿no? Quizás desde que nacieron, o quizás lo conocieron mucho más grandes, quizás de jóvenes. Ahora que tienen eso en su mente, piensen si fue alguna carencia, alguna tristeza, alguna desesperanza. Quizás tenían una necesidad en ese momento. O una enfermedad, ¿no? Carecían económicamente de algo, carecían de salud, tenían problemas en su familia, cualquiera de esas cosas. Ahora que las tienen en su mente y han visto que esa necesidad es la que los ha traído delante del Eterno, no olviden que esta ley se aplica no solo en esos momentos que quizás tuvieron tanta tristeza o desesperanza, sino también en los momentos de mayor alegría y gozo. Eso es lo que nos invita Mishpatim a tomar en cuenta. A que esta ley no nada más se aplica a nuestra conveniencia. Para explicar un poco más, ya pueden abrir sus ojos, cómo pasó aquí en esta parashá, la Haftará, que está en Jeremías, nos habla de que el pueblo de Israel tuvo un asedio por parte de Babilonia, es decir, que fue hasta cierto punto como capturado por Babilonia. Entonces Jeremías fue bendecido con una profecía en la que el Eterno le mostraba que si el pueblo de Israel liberaba a los esclavos, entonces volverían a ser libres, ¿no? Babilonia los iba a dejar, digamos que en paz, ¿no?
él lo dice, Israel lo hace, entonces libera a sus esclavos que tenía el pueblo de Israel y Babilonia se va. Y ahora se va, digamos, en contra de Egipto. ¿Y qué pasa después? Pues que Israel dice, bueno, ya se fue a Babilonia, bueno, pues regrésenme a mis esclavos. Entonces ahí, obviamente el Eterno hace cumplir su palabra, hace cumplir su ley, su pacto, y entonces destruye el segundo templo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al final, a veces eso es lo que nosotros hacemos. Nos acercamos delante del Creador y decimos, ya sentimos el agua de Geran hasta acá, ¿no? Y no, por favor, Dios, y voy a hacer y voy a cumplir, y ahora sí voy a ir a Shabbat todos los fines de semana, voy a orar todos los días, voy a ayunar 3 días seguidos, todo, ¿no? En ese momento de necesidad, en ese momento de tristeza, en esa desesperación que estamos sintiendo aquí, que ya nos estamos ahogando. Y ya. Entonces el Eterno nos responde, el Eterno tiene misericordia de nosotros, nos libera, y de repente se nos olvida por qué empezamos en primer lugar. Entonces, esa es la parte importante. Cuando ya te sientes liberado, o es a lo que también me refiero, que en los momentos de regocijo es que incluso esta ley se aplica, ¿no? Porque si ya pasaste esa prueba, no te olvides de todo lo que dijiste, de todo lo que prometiste al Creador y desde dónde lo estabas haciendo. O sea, en ese momento era un momento de necesidad y quizás por eso lo hiciste. Pero también ahora cumple lo que has prometido, ¿no? Le dijiste al Creador, voy a ayunar 3 días seguidos. ¿Ayunar? Porque tengo esta carencia. Bueno, sí, y el Creador te va a responder. Y después bueno, Baruch Hashem, hay abundancia en mi mesa, gracias a Dios, siempre, nunca falta nada. Bueno, ahora voy a ayunar por eso. Como una muestra de gratitud, porque me escuchaste, me respondiste, además de todo, ¿no? Y porque simplemente es mi deseo hacerlo, ¿no? Debemos llegar hasta ese punto. A veces no suena tan fácil, pero es lo ideal, ¿no? Dice, cuando sentimos una soga que aprieta cada vez más el cuello, hacemos todo lo posible para salir de este aprieto. Pero una vez que el peligro ha pasado, tenemos que recordar lo que hicimos o dijimos y por qué lo dijimos o hicimos, ¿sí? Ahora, ya hablamos de la ley, ya hablamos de cuando se nos aplica, ya hablamos de cuando la soltamos porque ya todo está bien, ¿no? Ahora viene otra parte muy importante. En la parashá anterior, la de Yitro, empieza diciendo que Moshe juzgaba al pueblo, se presentaban delante de él con los temas que tuvieran que tratar, y Moshe decía qué se iba a hacer, ¿no? Después Yitro le dice que ponga a los jueces, perdón, y era lo mismo. Los temas más graves pasaban a Moshe, y luego Moshe los pasaba al Eterno, y los consultaban y demás. Pero hasta ese punto, digamos que no había todavía una ley. Moshe se guiaba definitivamente en la oración, en esa conexión que tenía con el Creador y la sabiduría que tenía para poder decidir qué se hacía. Pero en Mishpatim lo que vemos es que en Éxodo 21:1 dice, estas son las leyes que pondrás ante ellos. Aquí ya está estableciendo, estas son las leyes. O sea, ya no es a tu imaginación, ya no es a tu criterio, ya no es a tu opinión, ya no es, a veces decimos, no, sí, casi el Espíritu me habló. Sí, eso sí puede llegar a pasar, pero no podemos vivir diciendo eso sin saber siquiera qué dice verdaderamente la ley, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quiero transmitirles? Que no nos guiemos simplemente de nuestro propio entendimiento o de nuestra propia opinión, ¿no? De lo que a mí se me ocurrió, de nuestra propia interpretación. Así es, ¿no? Si vamos a Marcos 7, de 6 al 8, como nos comentaba el pastor Alfredo la semana anterior, bueno, este Shabbat que pasó nos decía, ¿no? Que a veces la palabra puede
digamos que hablarnos un poco más fuerte de lo que quisiéramos. A veces nos abraza y es muy reconfortante y trae mucha tranquilidad, amor y sonrisas a nuestra vida. Pero a veces la palabra también nos habla más fuerte, ¿no? Nos dice, oye, no es ahí. Pon atención, nos hace una llamada de atención. Y yo siento que es lo que hasta cierto punto hizo Mashiach en esta parte, ¿no? Él dice, entonces Yeshua les dijo, bien profetizó Jeremías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, pues enseñan ordenanzas inventadas por los hombres como si fueran mandamientos de la Torá. Porque vosotros habéis dejado los mandamientos de Elohim y os habéis aferrado a vuestras propias opiniones. Yo, la verdad, cuando lo leí dije, bueno, es que es cierto, ¿no? A veces pensamos que estamos haciendo la ley y quizás no nos hemos tomado siquiera el tiempo de ver exactamente dónde dice eso o por qué lo estoy haciendo. E incluso no importa si llevamos aquí años o meses, o sea, es parte de ese deseo y de ese preguntarse, ¿pero por qué? O sea, ¿quién lo dijo? ¿O por qué lo dijo? ¿O de verdad lo dijo Dios? ¿O en qué parte dijo eso, no? Y a veces está ahí bien claro, pero ni siquiera lo hemos visto, ¿no? Entonces, no solo hablemos y conozcamos la palabra, sino realmente, como les decía, es parte de vivir la ley que se nos está aplicando todos los días y no solo por temor a que se me aplique la ley, no, sino por ese verdadero deseo de conectar con el Creador. No solo de tus labios la honres, sino de tu corazón. No te aferres a tu propio entendimiento que está limitado por lo que crees que es justo, bueno y conveniente para ti. ¿Ese también está en Marcos? No, eso salió de Marcos. O sea, esto es de Marcos 7, capítulo 7, del versículo 6 al 8. Pero volvemos un poco a lo que decíamos al inicio de por qué la Torá es una ley ilimitada, ¿no? Porque es creada por un ser ilimitado. Cuando nosotros empezamos a basarnos en nuestra propia opinión y creencias, nos quedamos únicamente con lo que es justo, bueno y conveniente para nosotros, ¿no? Y perdemos de vista, pues, todo lo demás. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. ¿A alguno le gusta la ciencia? A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, hablando un poquito de ciencia, la verdad es que a mí sí me gusta la ciencia. Y yo considero que la ciencia ha buscado muchas formas de explicar ciertos comportamientos y cosas que pasan a un nivel espiritual, que a veces nos queremos darles como un razonamiento, ¿no? Queremos explicarnos en este mundo físico, en este 1% en el que estamos. Entonces, no sé si han escuchado alguna vez la ley de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción. A toda acción corresponde una reacción de misma magnitud, pero en dirección contraria, ¿no? Bueno, esa gran no vamos a hablar sobre Newton y sus leyes, pero hablando un poquito de eso, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo muevo este libro, pues ¿cuál es la acción? Moverlo. La reacción, pues que el libro ya no está en este lugar, sino está en este, ¿no? Y a la fuerza que yo apliqué, pues también hay una que viene de vuelta. Eso a grandes rasgos. También lo hemos escuchado, por ejemplo, como otra ley que sería la de causa y efecto. Ahí, no sé, como todo lo que sube tiene que bajar, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas cosas que le hemos dicho a nuestro cerebro o que quizás hemos escuchado, hemos estudiado, pero que si lo pensamos más detenidamente, pues también aplica a nosotros, ¿no? Porque en cada acto que nosotros realizamos, en cada acción, también viene una reacción.
Si nosotros hacemos acciones que van de acuerdo a la Torá, acciones que van en la misma línea con el Creador, para con nuestro prójimo y para con Él, pues la reacción que viene Va a ser positiva. va a ser positiva. Recordemos que no hay pues bueno y malo, todo es bueno, todo lo que proviene del Creador es bueno, pero el cómo viene eso hacia nosotros, eso sí está en nuestras manos. Sí tenemos claro eso. Sí. Porque quizás hemos estado en momentos de nuestra vida en los que decimos, pero ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿No? Este dolor, esta enfermedad, incluso quizás cuando nos acercamos a Él, ¿no? Que teníamos esa necesidad, pero ¿por qué Dios me está haciendo esto? Bueno, Dios te está ayudando al final, te está acercando a Él, pero tú mismo te has puesto en esa posición, ¿no? Por decirlo así. Dice, les haré la pregunta a ustedes. ¿Te has preguntado cuál es la causa de todo lo que pasa en tu vida? ¿O alguna vez han cuestionado al Creador o a Dios por lo que les pasa? Sean honestos, no me lo tienen que decir a mí, ¿no? Así que ustedes piénsenlo, ¿no? Sí. ustedes piénsenlo. Y al menos yo puedo decir que a mí sí me ha pasado, ¿no? Sí. Y de acuerdo a la energía que esta porción nos trae, pues la respuesta es, pues que nosotros mismos somos la causa, ¿no? Tú eres la causa y el efecto se manifiesta en tu vida basado en lo que hay dentro de ti. Y aquí viene otra pregunta. Esta porción ha sido de muchas preguntas, pero ¿qué es lo que hay dentro de ti? Porque si lo que está dentro de ti es la palabra, pues claro que esas pruebas van a venir. Claro que esas reacciones, digamos, van a venir. Pero como lo que está dentro de ti está tan lleno de sabiduría, de amor y demás, y de fortaleza, también de esa parte, digamos, fuerte de la palabra, pues entonces te puedes hacer frente a eso, ¿no? Si nosotros vamos a Marcos igual, 7, del 15 al 16, si quieren anotarlo. Y aquí Yeshua nos vuelve a dar otra lección, ¿no? Dice en el 7:15, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Es al revés, las cosas que salen del hombre son las que lo contaminan. Es decir, a veces todo lo que está pasando a nuestro alrededor y no sé, tenemos una discusión en casa y, por ejemplo, no, es que mi mamá y es que ella hizo esto y me dijo el otro y mi papá, ajá, ¿no? Y entonces el otro y el otro y el otro y el otro, y cuando vemos en nosotros mismos. Y aquí lo está diciendo claramente. O sea, es el mal, digamos, o eso no proviene de alrededor de nosotros. Está dentro de nosotros. Más adelante dice, lo que está en el 20, y decía, lo que sale de dentro del hombre es lo que lo contamina, porque es de dentro, del corazón de los hombres, de donde salen los pensamientos impuros, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas malignas de adentro salen y causan que una persona se vuelva impura. Regresándonos un poco, dice que lo que sale de dentro del hombre es lo que lo contamina. Entonces, ¿qué hay adentro de ti? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tus emociones? ¿Ves enojo a tu alrededor? Ese enojo no está alrededor de ti. Tú estás contaminando a los demás con tu enojo que viene de dentro de ti. Hay tristeza en tu vida, no proviene de los demás. Es eso mismo que está saliendo de ti. ¿Qué más creen ustedes que puede haber en la vida de las personas? Todavía no digamos que proviene de dentro de ellas, pero ¿qué creen que hay
en las vidas de las personas que puede ser como una razón de estar diciendo, no, esto me pasa a mí o esto me está contaminando a mí. Ira, maldad, envidia. Ujú. No sé. Y está en uno, ¿no? Coraje. Coraje, Pues, ¿no? ¿sí? Ujú. Coraje con algo, con la vida, no Ujú. sé. Y entonces ahí, de hecho esto lo hemos estado hablando en porciones anteriores, ¿no? Pero si nos regresamos un poco, pues entonces volvemos a la ley de acción y reacción y de causa y efecto, y entonces pues sí, lo que estás viendo alrededor, que es aparentemente el efecto, pues la causa viene de ti mismo, viene de dentro de ti. Sí. Estoy de acuerdo. ¡Qué fuerte! Sí, estoy de acuerdo. Bueno, para ir cerrando, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, No. algún comentario, No, estoy todo claro. todo bien, todo tranquilo. Oye, este Marcos es... Del Nuevo Testamento. Ujú. Del Brit Hadasha. Sí, de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Recordemos, también no les había mencionado esto, pero cada porción de la semana tiene una parte en la Torá, que son los 5 primeros libros, y luego otra parte que viene de la profecía, digamos, que es la Haftará. Entonces, se leen 3 cosas importantes, digamos. Bueno, varias cosas importantes, ¿no? Pero se lee la lectura de la porción, la Haftará, y nosotros también leemos los escritos mesiánicos que corresponden a esa enseñanza. Entonces, aquí la lectura fue Éxodo del 21:1 al 24:18. La Haftará fue de Jeremías porque digamos que esto que se está manifestando aquí fue dicho por medio de profecía, por eso hablamos del pueblo de Israel y de lo que pasó con los esclavos, y eso se le dijo a Jeremías, está escrito en el libro de Jeremías, y al final tenemos también los escritos mesiánicos. Entonces, como todo es todo es uno mismo, lo que a veces quizás separábamos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues simplemente es una reafirmación. Todo lo que Mashiach Yeshua vino a enseñarnos es porque obviamente ya estaba dado por Dios, que es el mismo, ¿no? Entonces era como, fue la forma en la que aquí lo demostró, lo reforzó, ¿sí? Entonces efectivamente, bueno, Marcos, para responder a la pregunta, Marcos es del Nuevo Testamento. Y bueno, para terminar, ya hablamos de por qué la ley te acerca al Creador, te lleva a transformarte y cumplir el propósito para el que estamos aquí. Y si vamos a Mateo 5, del 38 y 39, yo creo que esta cita ya la hemos escuchado, y a veces leemos y entendemos, como decía, con nuestras propias opiniones, con nuestras propias experiencias, y a veces como que no nos gusta lo que nos dice la palabra, ¿no? Como, no, pero ¿cómo puede ser posible que diga eso, no? ¿Han escuchado ojo por ojo? Ujú. Sí. ¿No? Diente por diente. Bueno. En esta porción de Mishpatim está escrito este versículo, ¿no? Pues sí está escrito en la Biblia. Pero si vamos aquí más allá, en Mateo 5, 38, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que el propósito de ese mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, al que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No sé si ya habían escuchado este versículo de la Biblia. Y a veces uno dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, y así bien literal, ¿no? Si ya me dieron en una mejilla, ¿no? ¿Cómo voy a poner la otra? No, ahora yo no me dejo, ahora que se ponga el otro, ahora voy yo, ¿no? Y otra vez empezamos con ese, y al final, ¿esto va a solucionar algo? No. No. O sea, ya hubo una acción quizás de la otra persona.
Y tu reacción, que al final también es una acción que estás generando para tu vida, es, bueno, ahí te va la mía. Y ahora el doble. No, y ahora si tú me dijiste esto, pues yo te digo 3 veces, ¿no? Pero no es así de literal. Concentrémonos. A veces, si no podemos entender o todavía no es que no podamos, yo creo que a veces no queremos, porque nos está hablando tan literalmente que como no me conviene y no quiero escucharlo, pues hago oídos sordos, ¿no? Pero la parte aquí donde dice, el propósito de este mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Entonces, al final, la ley te acerca a tu Creador, te transforma y te enseña a sujetar tus pasiones. O sea, todo lo que hacemos por ejemplo, de kashrut y de la comida, de cómo nos enseña la Torá y demás, no lo hacemos porque nos dé miedo, no es que digamos, no, es que si como cerdo, por ejemplo, va a venir un castigo sobre mí. No. O quizás al inicio por eso lo hicimos, pero si vamos pensándolo más allá, pues volvemos a lo mismo, es por ese deseo de decir, no, está escrito y además yo lo cumplo porque estoy segura que esto me está acercando al Creador. Y además, esto me está enseñando a poner restricciones. Me está enseñando a no darle rienda suelta a mi deseo de lo que sea y entonces ya se me atravesó el taco de carnitas y como se me antojó me lo como. Y así como con eso, con toda la ley. Entonces, dejemos de poner los ojos en el otro y mejor empecemos a ver lo que hay dentro de nosotros mismos. O sea, empecemos a ver hacia nuestro interior. Recordemos que el exterior, como está dicho aquí, no es lo que nos contamina, sino a veces nosotros lo hacemos. Y para terminar, pues también pensemos en cómo quizás hemos contaminado a otros, ¿no? A nuestras familias, en nuestros trabajos, incluso la persona que vas caminando y te encuentras en la calle, o el señor que ya se acercó a limpiarte el vidrio y que, pues, ¿qué te está haciendo el señor? Y tú, no, ya, quítate, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a reaccionar simplemente que vamos por la vida solo reaccionando, sin pensar, como dice aquí, o sea, en esas pasiones, en enseñarnos, en concentrarnos en, bueno, pues sí, la verdad, no me encanta que me limpien el parabrisas, pero bueno, gracias, Señor, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, con esto terminaríamos, hermanos. Nada más les leo una última cita. Este texto me gustaría que se lo aprendieran para la próxima semana. Se los voy a pasar. Y dice, Salmos 119, del 25 al 27. Mi alma está pegada al polvo. Vivifícame según tu palabra. Mis caminos he relatado y me has respondido. Enséñame tus leyes. El camino de tu ordenanza hazme entender y meditaré tus maravillas. Entonces, hermanos, pues que el Creador nos permita entender su palabra, que nos fortalezca para seguir su ley, para cumplirla, para seguir acercándonos a Él y poder alimentarnos unos a otros y ayudarnos. Sí. Con las cucharas. Con las cucharas. Sí. Shalom, hermanos. ¡Shalom! Shalom. Oye, Salmo